Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así inicia el programa que bendecirá su vida y su familia. Bienvenidos a esta experiencia espiritual. Sigue hoy tu dulce voz, calma mi tempestad. Tu mirada siempre me levanta. Anhelo ver el rostro de aquel que me amó. Puedo escuchar tu voz llamándome. No puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás. Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás. Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy. Verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Disfrutar en tu presencia, queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Queremos estar
¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. Copaspire, creciendo juntos. Buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas de Conoceréis la Verdad. Agradecemos mucho al Señor que nos concede el privilegio de estar de nuevo con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas para entrar y tener este conversatorio que cada viernes estamos teniendo acerca de la importancia de la educación cristiana como una herramienta de transformación de la sociedad dominicana, con el interés, el propósito, el anhelo profundo en nuestros corazones de ver a la República Dominicana siendo una nación florecente, justa y piadosa. Como de costumbre, mi hermano arquitecto Luis Sena aquí. Un gusto, Luis, de que nos volvamos a juntar. Gracias, gracias. La semana pasada, Luis, estábamos hablando de los fines de la educación dominicana, contrastándolo un poco con la doctrina, pudiéramos decir, o la enseñanza bíblica de la libertad de conciencia, del autogobierno, y ver cómo nosotros, todo eso que la Ley General de Educación 6697 quiere lograr con los alumnos en las escuelas, si es posible lograrla desde la perspectiva de una educación secular o si es necesario que todos miremos hacia la revelación de las Sagradas Escrituras para darnos cuenta que la única manera que nosotros tenemos de ver un hombre, una mujer siendo diferente, deseando el bien colectivo, es si primeramente él reconoce la autoridad de Dios sobre él y que él se debe como criatura a su Creador. Y es a partir de esa convicción, viéndonos a todos como hermanos y hermanas, la única manera en que nosotros podemos tener una república diferente, ganada desde las aulas. Ese era el conversatorio que teníamos la semana pasada y una de las preguntas finales en la que quedamos es ¿cuáles son esas maneras prácticas en las que la escuela puede producir ese hombre, esa mujer, desde la perspectiva de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras? Podríamos decir que una educación cristocéntrica, una educación cristiana, al igual que toda educación, tiene tres elementos básicos: una filosofía de educación, un contenido y una metodología. Entonces, en primer lugar, la filosofía de la educación tiene que tener claridad. ¿Es una filosofía cristiana o es una filosofía humanista secular? Porque esa plataforma va a concluir en dos tipos de contenidos diferentes, en dos tipos de metodologías didácticas diferentes y por lo tanto en la producción de resultados e impacto en los estudiantes muy diferentes. La civilización de Occidente, lo que nosotros conocemos como el Occidente global, no necesariamente geográfico, donde se ha alcanzado el mayor nivel de desarrollo de la humanidad, ha sido bajo las premisas que tú has establecido de el cristianismo, es decir, la tradición judeocristiana, donde Dios es el creador, los seres humanos somos criaturas especiales de Dios, y por lo tanto tenemos una capacidad de desarrollar la creación similar a la de nuestro Creador y siempre en sumisión a Él. Es decir, esa es la base filosófica para una educación verdaderamente transformadora. Las consecuencias de la educación secular respecto del cristianismo, nosotros la tenemos durante el siglo XX. 2 guerras mundiales, el auge del comunismo, del fascismo
y todas las intolerancias, producto de esa cosmovisión humanista secular, producto de la Ilustración y que reaccionó compulsivamente y en contra del cristianismo bíblico. Es decir, que en la medida en que Occidente se apartó de los principios revelados en la Sagrada Escritura, de esa cosmovisión cristiana, el resultado inmediato han sido las grandes guerras y todo este proceso de descomposición social del ser humano que estamos viviendo hoy. Sí, y sobre todo el deterioro de una civilización, porque no estamos hablando de civilizaciones que no alcanzaron el desarrollo. De hecho, las culturas o países más desarrollados del Oriente es copiando los modelos de Occidente que vienen de una base bíblica. No hay un modelo de base oriental que haya producido el desarrollo, por ejemplo, de Corea del Sur o de China o de Japón, o de Singapur o de Japón, sino que es copiando modelos occidentales, es decir, copiando la forma. Copiando la metodología, pero no la filosofía. La forma, pero no el fondo. Por lo tanto, son reversibles y con un alto potencial de decadencia, porque no es simplemente el aspecto material y lo que se ve, es lo que está debajo. Sin una cosmovisión judeo-cristiana, el desarrollo económico se vuelve un ídolo y las sociedades se vuelven materialistas y hedonistas dedicadas a su propio placer. Es decir, el ser humano necesita restricción y necesita libertad. ¿Cómo balanceamos esos dos componentes? Solamente la cosmovisión judeo-cristiana ha logrado una fórmula que, a pesar de encontrarnos en una creación caída, permite un desarrollo progresivo de la ciencia, de las artes, de las humanidades, balanceado con la verdad y la sabiduría que Dios ha revelado. Luis, uno de los fines de la educación definido dentro de la Ley General de Educación 66-97 dice de la manera siguiente: formar para la comprensión, asimilación y desarrollo de los valores humanos y trascendentes, intelectuales, morales, éticos, estéticos y religiosos. Ese es un fin de la educación en la República Dominicana. ¿Es posible eso desde una plataforma del secularismo? No, de hecho, cuando habla de valores trascendentes, esa declaración está dejando ver el trasfondo de cosmovisión que la generó. Quiere decir que quienes escribieron eso, sin darse cuenta o queriéndolo o dándose cuenta e intencionalmente, formularon una meta para la educación que está basada en una visión cristiana del mundo. ¿Por qué? Porque una visión no cristiana no plantea trascendencia del ser humano, sino que el ser humano es pura materia, es un producto desarrollado, complejo de la evolución y no tiene trascendencia. Por lo tanto, al hablar de valores y al hablar de trascendencia, está dejando ver desde qué plataforma de cosmovisión está planteado. Entonces, para poder lograr esos objetivos es necesario una filosofía, contenidos y una metodología alineados con la cosmovisión judeocristiana. Es decir, lo que quizás para los amigos que nos escuchan, quizás para entender un poco, Luis, lo que acaba de decir, nosotros tenemos propósitos y fines trascendentes en la educación en la República Dominicana, pero tenemos contenidos solo debajo del sol. Así es. Apuntando trascendencia, pero con métodos que no pueden producirla. Es decir, eso es una fragmentación, o sea, ahí hay una evidencia de una fragmentación en el entendimiento de la realidad, una falta de sabiduría, una falta de coherencia, porque hay un trasfondo de trascendencia del ser humano más allá de su existencia, la enunciación directa, pero en la práctica
los métodos de elección son métodos humanistas seculares, entonces hay una contradicción ahí. Es como si nos estuviéramos preparando para ir a la luna, pero lo que tenemos es una bicicleta. Algo así, o un submarino que no puede subir. Ahora, me surge entonces, Luis, que nosotros tenemos una alternativa dentro de nuestro país y es la educación cristiana posiblemente desde los centros públicos, pero más concretamente en los centros privados. La alternativa a que la educación cristocéntrica ofrecida desde las escuelas puedan producir ese individuo que acepte la trascendencia, porque el ser humano fue hecho para trascender. De hecho, fue creado a imagen y semejanza de Dios. La naturaleza misma del ser humano es una invitación a ir más allá de lo que vemos en el día a día. Ahora, ¿qué pasa cuando el individuo se pierde en esa búsqueda y no encuentra al verdadero creador? ¿En qué termina? Interesante, porque dicho de otra manera, esa trascendencia que los seres humanos tenemos implica lo que la Biblia enseña, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eso quiere decir que todos los seres humanos somos adoradores. Todos los seres humanos tenemos una base religiosa. Todas nuestras actividades tienen una base religiosa. El análisis es cuál es el Dios al que está siendo adorado y glorificado a través de cualquier actividad humana. Entonces, el humanismo secular aboga que no es religioso. En realidad, eso es un engaño. Es una religión y su Dios es el ser humano. Porque si no adoramos al Creador, adoraremos algún elemento de la creación, como Romanos capítulo 1 nos enseña. Entonces, solamente hay dos posibilidades: o adorar al Dios verdadero o adorar a un ídolo. Es decir, convertir a algo o a alguien de la creación en un Dios, incluyendo el ser humano en sí mismo, que es precisamente lo que sucedió con el racionalismo que surgió en Europa, producto del Renacimiento y luego que se fortalece con la Ilustración. El ser humano, deslumbrado por sus capacidades ante la ciencia y la tecnología, es engañado por la ilusión de que puede ser su propio Dios. Y esa es la base religiosa de la educación secular humanista. Tiene una base religiosa. Entonces, tenemos que tener la sabiduría para entender de que estamos hablando sobre los resultados en la educación de dos sistemas religiosos. El sistema religioso cristiano, centrado en Cristo y con una cosmovisión judeocristiana, o un sistema educativo con una religión que formula al ser humano como su propio Dios. Esas dos cosmovisiones tienen dos resultados diferentes en todos los aspectos, incluyendo en la educación. Perfecto. Es decir, cuando nosotros estamos en las aulas y nuestros alumnos están recibiendo la información de la potencialidad ilimitada del ser humano, de alcanzar todo su proceso de desarrollo y la naturaleza del que el ser humano es bueno en sí y que podemos esperar lo mejor del ser humano, estamos entonces frente a una religión secular. Así es. ¿Por qué la Iglesia no ha hecho énfasis en esa realidad y parece a veces, o ha aparecido en alguna etapa de la historia en que la Iglesia terminó siendo arrodillada entre la lucha de los científicos y los religiosos, dando por sentado que lo religioso era lo irracional, lo primitivo,
y lo científico era... la mayoría de edad de la humanidad. Exacto, era el desarrollo pleno del ser humano. ¿Por qué la iglesia no termina descubriendo esta verdad y combatiéndola de una manera más racional, por decir algo? Bueno, porque históricamente, en Occidente, en Europa sobre todo, hubo movimientos en contra del cristianismo para amedrentarlo y para arrinconarlo. Y esos movimientos tuvieron como punta de lanza lo que se llamó el movimiento de la alta crítica en Alemania en el siglo XIX para desmeritar la palabra de Dios y plantear que desde el punto de vista racional y científico la Biblia tiene errores. Los pastores y los teólogos de ese tiempo se amedrentaron. Bueno, ese movimiento surge dentro del cristianismo. Son cristianos que formulan la alta crítica. La alta crítica, teólogos, filósofos, etc. Entonces, los cristianos más ortodoxos y fieles le cogieron miedo a la práctica racional, al racionalismo, a enfrentar los argumentos en contra de la Escritura, y lo que hicieron fue reaccionar alejándose del debate, subjetivizando la fe cristiana y diciendo, la fe no nos fue dada para ser razonada. Si tú no crees, es porque Dios no te ha dado fe. No hay que demostrar que la revelación de Dios tiene base racional y estructural. Entonces, ese alejamiento de la racionalidad hizo que la iglesia se apartara de la esfera pública. Y ese es un mal, ese es un vicio que el cristianismo del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI ha venido arrastrando, el cristianismo evangélico. Es decir, nosotros practicamos un evangelio, hemos conocido y practicado un evangelio que no tiene la fuerza para oponerse a sus enemigos porque ha rechazado, se avergüenza de la palabra de Dios en la esfera pública y no se atreve a formular la superioridad de la sabiduría bíblica en las esferas de las ciencias, de las artes y de toda actividad humana. Eso es lo que ha pasado. Entonces, con razón, hemos visto un deterioro, un replegarse del cristianismo en Occidente en esos siglos que hemos mencionado, sobre todo 19, 20 y lo que va del 21. Ese no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo evangélico que nosotros conocemos es un cristianismo diluido, débil, miedoso. No es el cristianismo de los primeros siglos de la iglesia primitiva. No es el cristianismo de la reforma protestante del siglo XVI. No es el cristianismo que creían, por ejemplo, los habitantes de las 13 colonias norteamericanas cuando tuvieron que enfrentarse a la opresión política de Inglaterra. Es otro cristianismo, es un cristianismo amedrentado, y con razón los enemigos del cristianismo y los enemigos de Dios han tenido la esfera pública, sobre todo las universidades, los medios de comunicación y las esferas políticas, para utilizarlo como instrumentos en contra de los propósitos de Jesucristo. Bueno, los que tenemos, ¿qué te digo?, muchos años en la iglesia, sabemos la diferencia que se hacían entre la sabiduría divina, lo que tú debías conocer acerca de la Biblia, y la sabiduría diabólica, que era todo lo demás, incluyendo la escuela y las universidades. Por lo tanto, tú no querías estar vinculado a lo demoníaco. Tú querías estar vinculado solo a la verdad de Dios, que solo se reconocía la Sagrada Escritura como tal. Y hubo una desestimulación al estudio y a la vinculación a los medios donde la ciencia era debatida. Es decir, con mucha frecuencia nosotros vimos escasear profesores cristianos verdaderos como profesores de universidades y de escuelas secundarias, y eso tuvo su consecuencia.
hay un despertar en los últimos tiempos, cada vez más vemos a la iglesia involucrada en los medios de comunicación, tratando de hacer opinión y presencia testimonial racional desde los medios de comunicación. Creo que este es un esfuerzo el que estamos haciendo gracias a la Iglesia Buenas Nuevas y al pastor Pedro Piñeiro, que nos ha dado esta oportunidad de que cada viernes estemos hablando de estas cosas. Las redes están ahí, pero también hay un despertar cada vez más. Hay más creyentes entrando a las universidades en condición de estudiante, en condición de profesores. ¿Qué nos espera? Vamos a decir, estamos llegando a la segunda década del siglo XXI. ¿Qué nos espera para la tercera década si nosotros no hacemos un esfuerzo mayor que el que hemos hecho hasta este momento en términos de la promoción del cristianismo como un sistema de vida, no como una religión? Como un sistema de vida, exactamente. Porque el evangelicalismo del siglo XIX y del siglo XX, la iglesia evangélica ha vivido un guión, como en una película, que fue escrito por un guionista de la Ilustración. O sea, la Ilustración, en esa analogía, escribió un guión para el cristianismo, y eso es lo que las iglesias evangélicas han estado viviendo, de que la fe cristiana es válida para la espiritualidad, para la moralidad y para la iglesia, no para la vida pública, planteando de que Jesucristo es Señor de la iglesia y de lo espiritual, pero no del gobierno civil, de la economía, de los medios de comunicación. Eso es una mentira, porque entonces, ¿quién es Señor del resto de la creación? ¿Dónde dice la Escritura que la creación está segmentada y que Dios entregó los papeles de propiedad a otro, a Satanás? No, Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todas las esferas de la vida son territorio de autoridad de Jesucristo. Entonces, esa desviación de la teología y de la cosmovisión evangélica ha producido un tipo de iglesia y un tipo de evangélico. Un tipo de evangélico que ha sido modelado para no tener una capacidad crítica, para no tener capacidad de análisis de las realidades sociales y económicas y poder intervenirla con la sabiduría de la Escritura. Es decir, las iglesias evangélicas en Occidente, en Europa, en los Estados Unidos, Norteamérica, Canadá y su proyección, Australia, Nueva Zelanda, han producido en los últimos 2 siglos un tipo de evangélico. Un evangélico que lo único que tiene capacidad es de adorar dentro de la congregación y orientarse hacia el otro mundo, no a este. Es decir, ha sido persuadido de que este mundo no es importante para Dios y por lo tanto el enemigo de Dios, que es el autor de esa mentira, ha sacado ventaja desarrollando para sus fines, utilizando para sus propios fines el desarrollo de una creación que le pertenece a Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la ciencia, de la tecnología y de las artes. ¿Por qué están siendo desarrolladas y utilizadas en desobediencia? Precisamente porque los cristianos hemos sido discipulados con una visión distorsionada que algunos llaman gnosticismo evangélico, porque separa lo espiritual de lo social y de lo físico, parecido a la herejía gnóstica del primer y segundo siglo del cristianismo. Es decir, nosotros tenemos un cristianismo con características gnósticas, que es el que hemos heredado y el que se ha desarrollado en Occidente en el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Tenemos que volver a un cristianismo de base bíblica, y cristianismo no como una religión, sino como un sistema de vida que tiene una cosmovisión en su base. Mira, Luis, eso no nos pone, nos debes poner en alerta, porque hay algo interesante. Cuando tú has durado muchos años haciendo algo o no haciendo, tú terminas atrofiado en alguna parte. Yo creo que ha habido una atrofia, ha habido una limitación
por parte de la iglesia a reconocer esto. Y esa falta de entender que el cristianismo es un estilo de vida que la gobierna en todas sus esferas, el no haber sido comprendido durante mucho tiempo ha hecho que la iglesia llegue tarde a la mayoría de los fenómenos donde se está peleando la verdad. Y muy por el contrario, al llegar tarde terminamos siendo lo que Francis Schaeffer en su libro Al final del siglo XX, La iglesia al final del la siglo iglesia XX. al final del siglo XX, escrita en el año 1964, es decir, un libro que en esta ocasión tiene 55 años, y si tú lo lees ahora encuentra la vigencia. Francis Schaeffer plantea un concepto de la cobeligerancia y la alianza. Y él dice, es diferente ser cobeligerante y ser aliado. Nosotros podemos coincidir en la lucha con un sector de la sociedad que esté defendiendo una causa justa. Para decir, un problema de tipo ecológico, cuando la lucha en Gonzalo por el no establecimiento de la famosa cementera, la no explotación de Loma Miranda, ahí podemos coincidir. Francis Schaeffer dice, ahí nosotros podemos ser co-beligerantes, es decir, podemos estar ahí en la lucha, pero los que nos ven participando deberían entender que las razones por las que nosotros estamos ahí es totalmente diferente. Ahora, el haber llegado tarde y el no estar lidereando ahí nos hace llegar prácticamente como intrusos, desconocedores, y terminamos siendo usados, manipulados, y nuestro testimonio como creyentes y seguidores de Jesucristo termina desdibujado. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener cuando en este despertar es como cuando dice, tenemos que hacer algo? La iglesia es conocedora, nosotros tenemos que hacer algo frente a todo este fenómeno ideológico que está tratando de cambiar no solo el pensamiento, sino aún hasta la naturaleza. El hombre había estado hablando muchísimas cosas que parecían ilógicas, pero nunca había atentado contra el cambio de la naturaleza humana. Estamos frente a eso. Entonces, de pronto tú ves a la iglesia entrar en ese proceso, a veces con torpeza. Porque no está preparada, no está discipulada. La iglesia evangélica, sobre todo en los países de latinoamericanos, está montada sobre una plataforma cultural católico-romana. Nosotros tenemos un evangelicalismo sobre una plataforma católico-romana jerárquica que plantea que el liderazgo de la iglesia es lo más importante en la iglesia. Y eso está invertido. En un cristianismo bíblico, el importante es Jesucristo. Y en segundo lugar, el conjunto de su pueblo. Eso quiere decir que en una iglesia local los más importantes son los que se sientan en las sillas, no los que se paran en el púlpito. Entonces, ese énfasis... Explique eso. Ese énfasis en sobrevaluar el oficio de predicación, el oficio de pastor, a expensas del desarrollo de los dones de los hermanos que se sientan en las sillas, es una manifestación de un cristianismo jerárquico, característico de la Iglesia Católica en la época medieval europea y que sigue manteniéndose en la estructura de la Iglesia Católica, un cristianismo jerárquico, intermediado por humanos, por hombres, entre las personas y Jesucristo. Por supuesto, como somos protestantes, no nos atreveríamos a decir que la salvación es intermediada por esa estructura. Pero en la práctica, la santificación es prácticamente intermediada por los dictámenes de la élite de jerarquía de la iglesia. Cierto, Dios estableció que haya pastores, apóstoles, maestros en la iglesia,
para la edificación del cuerpo. Son como los entrenadores en un equipo deportivo. Los entrenadores no juegan. Quienes juegan son los jugadores. Los que salen al campo son los jugadores. Por supuesto, los managers, en el caso del béisbol, dan las instrucciones. Ese es el rol del liderazgo. Pero no es que el liderazgo son especiales, ni son cristianos con más especialidad que aquellos que se sientan en la silla. Entonces, la capacidad de transformación social de una iglesia local, transformación de su comunidad, está en la capacidad de la gente de las sillas, no en la capacidad de la gente del púlpito. Eso es lo que el cristianismo contemporáneo no ha entendido. Y esa sobrevaluación de aquellos que son líderes, teólogos, pastores, hace, primero, que sean pocos, y segundo, que no quieran arriesgar sus posiciones de estatus social. Y tercero, no dominan las materias técnicas y científicas del mercado. Están incapacitados para facilitar la transformación de la comunidad. ¿Quiénes están capacitados para eso? La gente de las sillas. Sí están bien edificados, pero si no son bien edificados y se los disipula para ser dependientes de la iglesia como institución y de los líderes en particular, entonces tenemos un tipo de creyente que en la iglesia, en el culto público, es muy santo y muy piadoso, y en su devoción personal muy devoto de Cristo, pero cuando está en el mercado, cuando está en la sociedad, asume la cultura del tigueraje que le rodea, y ahí se neutraliza entonces el poder transformador del evangelio. Bueno, no sé qué estarán pensando nuestros amigos en sus casas. Yo espero que estén pensando bien y que nos vuelvan a ver el próximo viernes. Luis, cuando habla de los que están sentados en la silla, me surge la idea entonces de que estamos hablando del sacerdote individual de los creyentes. Sí, la doctrina que los reformadores llamaron el sacerdocio universal del creyente. Exacto. Entonces, cada creyente ejerciendo su responsabilidad, producto de la enseñanza que va recibiendo en su iglesia local, sale a la calle a dar testimonio de lo que él es. De modo que el tiempo que pasamos en la iglesia es un tiempo de preparación. Yo lo visualizo como el tiempo de entrenamiento. Cuando tú estás por hora y media, una hora y media, 2 horas en un templo particular y tú cantas, adoras, disfrutas de la enseñanza y estás ahí junto con tus hermanos, tus homólogos con los que te sientes bien, tú estás ensayando la manera en cómo debería comportarte cuando salgas a la calle, cuando vayas al parque. Sobre todo en tu vocación y en tu trabajo, en el llamado que Dios le haya dado a cada uno. Si eres de los que va los domingos, entonces cuando te incorporas el lunes a tu trabajo, entonces es ahí donde tú debes mostrar el carácter piadoso que mostraste en tu hora y media de entrenamiento el domingo. Ahora, una de las enseñanzas del socialismo en términos de la aspiración a que la sociedad sea cambiada y que las estructuras cambiadas iban a producir un hombre cambiado, quitaba la responsabilidad individual a la gente. Y de hecho, si el gobierno como hermano mayor asume resolvernos el problema, lo único que nosotros necesitamos es un policía que nos haga la señal de te estamos chequeando, te estamos viendo para que tú, y si no cumple hay una sanción, pero tú sabes que alguien está haciendo posible que tú te muevas en la dirección correcta. Pero la individualidad, la responsabilidad individual de cada creyente, y creo que la escuela de una u otra manera apunta en esa dirección, insiste en la responsabilidad individual, aunque apunta con demasiada frecuencia hacia el colectivo. Lo que quiero, o lo que estoy tratando de introducir como para que nos vayamos en esta dirección, quizás en el último segmento del programa, es
¿Cómo la individualidad educada desde la iglesia, desde la escuela, puede garantizar un colectivismo moral que garantice que yo no te vea a ti como alguien de quien yo debo aprovecharme, sino alguien a quien yo debo colaborar, y que cuando tú y yo hacemos negocio, que haya una relación ganar-ganar? Si yo te estoy vendiendo un vehículo, yo quiero que ese vehículo esté en las mejores condiciones para que tú lo puedas usar, y que la inversión que tú estás haciendo, que me va a dar a ganar un dinero, pero que a la vez el producto que yo te estoy viendo, cada vez que tú me veas en la calle, te sientas agradecido de haber hecho negocio conmigo. Entonces, esa individualidad educada para el bien es lo que debería producir una sociedad diferente. Porque es consistente con la sabiduría de las Escrituras. Porque Dios es el soberano y su primera esfera de delegación de autoridad es al individuo, no a la institución, no a institución humana. Es decir, el individuo, aún por encima del matrimonio, que es la primera institución comunitaria humana, es la individualidad. Es decir, la soberanía del individuo es el principio primario para entender el orden social desde el punto de vista de las Escrituras. Entonces, si nosotros vamos a tener sociedades justas y prósperas, tiene que ser según el orden de Dios. Y el orden de Dios es que Él ha creado individuos conectados en sistemas sociales. Por lo tanto, cada individuo reporta directamente a Él, no a través de intermediarios humanos. Los intermediarios humanos, legítimamente constituidos, son autoridades para guiar a un individuo soberano delante de Dios y que se autogobierna. Es decir, el valor y la dignidad de los seres humanos no viene a través del Estado, ni siquiera a través de la familia. Viene por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y eso no se lo puede quitar ni la familia, ni el Estado, ni ninguna institución. Ni la escuela. Ni la escuela. Por lo tanto, la escuela, lo más alto que puede hacer es enseñar a los niños que ellos tienen un valor y una dignidad que viene directamente de Dios y que no le ha sido dada ni regalada por ningún ser humano ni por ninguna institución, y que por lo tanto ellos tienen un nivel de soberanía en su conciencia y en su dominio interior que pueden dedicarlo a los fines de la verdad y de la gloria de Dios. Cuando un humano aprende eso, se convierte en un instrumento de desarrollo sostenible, integral, que no tiene límites. El único límite que tiene es la soberanía de Dios. Por eso nosotros vemos que donde esas semillas de sabiduría se sembraron, florecieron las naciones más prósperas que la humanidad ha conocido en toda su historia. Perfecto. Entonces, para bajar un poquito, ¿cómo la iglesia y los líderes pastorales que nos están viendo, que queremos aclarar que no estamos enseñando rebeldía contra los pastores y los líderes? Lo que estamos tratando de enseñar de tal manera que los líderes vayan más fáciles. Y cumplan su función. Exacto, apoyándolo en el cumplimiento de su función, pero sabiendo que su responsabilidad es preparar a los de la silla para el ministerio. Porque es que Dios creó a cada ser humano para ser un líder. Líder no es una condición de especialidad. Todo humano tiene un reino, y su cuerpo y su mente son su primera esfera de dominio. Cada quien tiene un reino. Dios nos creó para ser reyes. Entonces no existen esos especiales de Dios. Es decir, somos una nación de reyes y sacerdotes. Bueno, todos los humanos
Entonces, los humanos que no creen en Dios y en Cristo son reyes rebeldes, porque aún así Dios todavía les mantiene su esfera de soberanía, permitiéndoles que no crean y que se rebelen contra Él. Él los ha sometido a responsabilidad, pero no les ha retirado su capacidad de dominio. Por eso nosotros vemos ciencia y tecnología rebelde a Dios. Entonces, lo que debemos entender es que Dios nos ha creado a cada ser humano con una esfera de soberanía que debe reportar responsabilidad al Creador, al dueño, al que tiene toda la autoridad, a Jesucristo. Entonces, cuando un ser humano aprende eso, esa es la puerta del florecimiento, del desarrollo individual y como colectividad. Entender eso entonces tiene que producir en el individuo una sensación de libertad e independencia superable por cualquier ideología. Solo que Erich Fromm escribe un libro, Miedo a la libertad, y la tesis, más o menos, si no recuerdo mal, es que nosotros anhelamos la libertad, pero una vez la tenemos, lo que andamos buscando a quién entregársela. Es decir, tenemos miedo a la libertad. Pero entender esa libertad desde la posición en la que lo está planteando, entonces nos obliga a nosotros también a entender un concepto que la semana pasada usaste, que no lo aclaramos del todo, que es el autogobierno. Si yo soy libre, entonces yo tengo que entender el reino de límite de esa libertad desde la perspectiva de quien me dio la libertad, que es Dios. Así es, porque en el cristianismo y en la creación, porque el cristianismo se basa en la revelación de Dios para nosotros interpretar la creación material y social. Eso quiere decir que en el cristianismo el soberano absoluto es Dios, pero Él delega soberanía sobre los seres humanos y delega soberanía sobre las instituciones, primero sobre los seres humanos. O sea que la libertad de los humanos tiene como límite la autoridad de Jesucristo. Y ese es el balance sano para que un humano pueda ser verdaderamente libre. Si un humano no está sometido a Jesucristo, es un esclavo. Piensa que es libre, pero en realidad es esclavo de sus propias corrupciones. El que hace el pecado, esclavo es del pecado, aunque se crea libre. La verdadera libertad para un ser humano es sometido a Jesucristo, pero es verdadera libertad. Es libertad para poder desarrollar sistemas sociales que a la vez garanticen la libertad y mantengan el orden, que es la mezcla difícil en una creación caída. Por ejemplo, en nuestras sociedades pensamos que si damos mucha libertad se va a producir desorden. Entonces, para prevenir el desorden tenemos que coartar la libertad. Eso es una expresión de la carencia de una cosmovisión bíblica. Si nosotros usamos los principios de sabiduría de las Escrituras, vamos a poder producir condiciones sociales que permiten el desarrollo de la libertad, pero mantienen el orden de la comunidad. Un balance que la humanidad siempre ha estado buscando y la aproximación más cercana que ha logrado, lo ha logrado dentro de la perspectiva de la vida basada en las Escrituras, la revelación de la palabra de Dios. Por eso la importancia de una educación cristocéntrica. Eso nos lleva, Luis, a entender el socialismo aspiró a la eliminación de las clases y a la eliminación de la estructura del Estado para garantizar que el proletariado redimiera al proletariado mismo y redimiera a los opresores y se convirtiera en un Estado donde todos fuéramos dueños de todo, un ideal. Una sociedad sin lucha de clases. Exacto. Eso es una mentira. Y entonces vimos los resultados de construir sobre esa mentira. Exacto. Entonces, eso se desvanece. Ahora bien,
Cuando tú encuentras en los 10 mandamientos una advertencia de no codiciará lo que corresponde a tu prójimo, no solo habla de lo que tiene que ver con la pareja, el esposo, esposa, sino también dice ni su caballo, ni su vaca, ni su buey, ni sus ovejas, dando por sentado un sentido de propiedad privada. La existencia de la propiedad privada. Entonces, la libertad que tú tienes tiene límites. Tú puedes tener tus vacas, tus bueyes, tus ovejas, puedes tener tu familia y el otro, al igual que tú, lo puede tener. Cuando tú entiendes eso y te mueves dentro del marco de esa libertad, tú respetas el reino de la libertad de los otros, y tú estás aquí, todos estamos, y vamos a interactuar los unos con los otros, respetando ese marco. Y es como si Dios haya puesto el dispositivo en cada uno de nosotros a entender nuestros propios límites. Bueno, y ha dado su palabra para establecer claro quién está sobrevigilando y garantizando ese orden. Es decir, es un individuo libre bajo Dios. Perfecto. O sea, es autogobierno debajo de Dios. Y ese individuo que está para vigilar, la Biblia lo pone, dice, tiene la vara para corregir al que hace lo malo. Es decir, la sociedad tiene la obligación de corregir. Obedeciendo los mandatos de Dios. Si no el puro afecto de mi voluntad, no porque yo quiero imponerme, no porque yo quiero privilegiar a un grupo y sancionar a otro, no, porque el que hace lo malo, no importa el rango, tiene que recibir la sanción. Cuando nosotros entendemos eso como iglesia y nosotros predicamos eso desde los púlpitos, la gente que asiste tendrá una manera de pensar diferente. Y ese individuo, operando en la sociedad abierta, va a hacer la diferencia. Claro, porque va a actuar como sal y luz. El punto es que se puede dejar de actuar como sal en la sociedad. El Señor Jesucristo lo advirtió inclusive. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece y pierde su sabor, se convierte en otra cosa. Entonces no es que los cristianos o la iglesia automáticamente somos la sal, sino que tenemos la capacidad de actuar como la sal del mundo cuando nos mantenemos en obediencia irrestricta a Jesucristo. Mucho entonces de lo que nosotros hemos estado viendo ha sido una irresponsabilidad de nosotros como creyentes en ser sal y luz en esta sociedad dominicana donde Dios nos ha enclavado y nos va a pedir cuenta del bienestar de esta nación. Quiera el Señor que lo que hemos conversado en este día nos ayude a todos, desde ustedes, desde su casa, y a nosotros a ser mejores ciudadanos, mejores creyentes, obedientes y no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Una vez más, Luis, gracias. Bien. Y gracias a nuestros amigos que nos permiten cada viernes entrar en sus casas, y será hasta el próximo lunes cuando volvemos en un Conoceréis la Verdad. Hemos llegado al final del programa Y Conoceréis la Verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.